Si la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, no te preocupes, aquí en un flash noticioso te hacemos un recuento de todo lo que debes saber. La noticia de la semana podría resumirse en el siguiente titular. Chile Vamos y el gobierno de Boric aprueban una reforma de pensiones con reparto, préstamo forzado al Estado, debilitamiento de la propiedad y libertad sobre los ahorros, aumentando la informalidad laboral, la burocracia, la carga fiscal y la pérdida de empleos. Baja el titular y todo esto negociando a espaldas de los chilenos. Pero bueno, cada uno con lo suyo. El Mercurio optó por enfatizar en la reforma más profunda al sistema de pensiones con el abrazo protagónico de la ministra comunista Jara y el ministro Marcel. La segunda, con la celebración del oficialismo y las divisiones en la oposición. La tercera, con el amplio apoyo transversal de la previsional. Y Lun, con un escueto, aprueban la reforma de pensiones. Así, tal cual. Aquí vamos a ir un poco más allá de lo meramente informativo para contarle qué es exactamente lo que pasó esta semana. El lado B, la trastienda, las conversaciones de pasillo, las negociaciones a escondidas que permitieron a los políticos volver a concretar su engaño, esta vez con nuestros ahorros. ¿Y sabe lo que se supo? ¿Quiénes estarían detrás? A ver si lo adivina. Dos políticos de tendencias distintas, con intereses distintos, pero un mismo objetivo: aprobar la reforma a como dé lugar. La pista la dio una nota de ex ante. Boric y Matei, la candidata de Chile Vamos, mano a mano. Durante todos estos meses de negociaciones, ambos mantuvieron un pacto de silencio, apenas se pronunciaron, enfrascados en cumplir su propósito. Boric, por su lado, se encargó de alinear a sus filas para captar voto a voto a los más indecisos, sobre todo al Frente Amplio, que se mostraba más reacio a aprobar. Matei, por su parte, desapareció del mapa, se muteó y lanzó una única y tímida advertencia sobre lo que pensaba respecto a la reforma. Un tuit de un par de caracteres alertando sobre las consecuencias graves no buscadas de esta y su compromiso de consultarlo con expertos para formarse una opinión. Pero la verdad de las cosas es que la exalcaldesa de Providencia tenía una opinión más que formada al respecto, y esto es lo que se reveló esta semana. Quería que la reforma de pensiones se aprobara a toda costa, a pesar de las consecuencias graves que supuestamente ella misma advertía. Por eso es que desde el Congreso mantenía línea directa con los tres principales negociadores de Chile Vamos, Coloma, Cruzcoque y Galilea, monitoreando cada uno de sus movimientos. Por eso es que se reunía periódicamente con los jefes de bancada de los partidos para ver las novedades de la reforma, en qué iba la cosa, si es que tenían los votos. Por eso es que a punta de telefonazos llamó personalmente a diputados para asegurar su voto. Qué susto esto de recibir una llamada de Matei. Pero eso no es todo, no es lo único que comprometía a Evelyn. Dos de los miembros del comité técnico que realizó el informe sobre la reforma trabajan con ella, son parte de su equipo económico y laboral. María José Saldívar y Soledad Ormazábal. Calladita, pero muy activa Evelyn. ¿Cuál era el apuro de Boric? ¿Cuál era el interés de Matei? ¿Cómo es que coincidieron el uno con el otro? Simple. Él estaba urgido. Tenía que sacar la reforma en enero antes que llegara marzo, la discusión se politizara y su reforma peligrara porque todos están más nerviosos con las elecciones. Urgido, además, porque le queda poco tiempo, un año, para ponerle acelerador a sus tareas pendientes, entre ellas la reforma de pensiones. Y urgido porque la aprobación de la reforma implica nuevos votos por ganar, casi 3 millones de personas. Persona igual voto igual poder. Esa es la ecuación electoral. Ella también estaba apurada, pero por otras razones. Necesitaba la reforma lista, finiquitada antes de un eventual próximo gobierno suyo, para así quitarse la piedra del zapato. Esa que incomoda, que molesta, que entorpece. Matei quería la cancha despejada rumbo a la moneda y por ello movió sus hilos, a aprobar la reforma, hundiéndonos a todos nosotros. Cayó durante meses, pero ¿sabe qué es lo que hizo una vez aprobada la reforma y cumplido su checklist? Una nueva aparición desde Panamá, celebrando los avances y llamando a corregir la reforma defectuosa, desastrosa más bien, que ella misma impulsó tras bambalinas. Uno nunca se deja de sorprender. Los personajes de la semana, y a propósito también de la reforma de pensiones, son quienes en general tienden a pasar más desapercibidos, pero que ostentan un gran poder.
Tanto poder que su palabra, su opinión, a veces definen el futuro de muchos aspectos de nuestras vidas. Los expertos, los gurús. Un arma de doble filo si lo pensamos. Expertos que sin serlo validan asuntos desastrosos. Total, gozan del sello de garantía, lo dicen los expertos. O por el contrario, y lo que a veces resulta incluso más grave, expertos que siendo expertos no actúan como expertos y justifican lo injustificable pese a sus conocimientos, pese a su trayectoria y pese a su experiencia. Eso es un poco lo que ha pasado con la reforma de pensiones. Hace unas semanas, Klaus Schmidt-Hebel, destacado economista, advertía en una columna titulada Lo bueno, lo malo y lo feo, los puntos más problemáticos de la reforma, que incentivaba la informalidad, que era regresiva, que aumentaba la burocracia, la carga fiscal, que operaba como un impuesto al trabajo, que pasaba por encima de la voluntad de los afiliados, etc. Reconocía un par de puntos positivos, sí, pero la impresión general con la que uno se quedaba después de leer, o al menos eso me pasó a mí, es que esto es inaceptable. ¿En qué están pensando los políticos? ¿En serio van a tirar todo esto por la borda con tal de aprobar? ¿Tan poco les importamos? Solo un par de días después, Schmidt-Hebel, el autor de la columna, sorprendía con una entrevista en La Tercera descolocante. Decía que si él fuese senador o diputado, votaría a favor de la reforma. ¿Cómo es eso? Que se tragaría todas las cosas malas y mal diseñadas. Eso dijo. Y espere, porque se pone peor. Dijo que le ponía nota 4, justo rajando el rojo, lista para ser aprobada. Una reforma mediocre, desastrosa más bien, validada por un experto de excelencia. Tan de excelencia que incluso conforma el equipo de asesores de Matei. Y es sabido que podría llegar a ser ministro en un eventual próximo gobierno suyo. Quizás eso explique algunas cosas. Quien también se pronunció sobre esta materia fue Bernardo Fontaine, ex constituyente y representante de Con mi plata no. Fontaine, al igual que Schmidt-Hebel, fue muy crítico de la reforma y muy activo en redes sociales. Cuestionó que los trabajadores recibieran sus cotizaciones, la parte de capitalización individual, mucho después de que las recibiera el Estado, el componente de reparto, recién al tercer año de implementada la reforma. Y acusó que Chile Vamos y el gobierno privilegiaron al Estado dejando a la cola a los trabajadores. Criticó también el famoso préstamo forzado que ahora todos nosotros tendremos que hacer al Estado, préstamo del cual fue artífice. Él fue el de la idea y lo bautizó como préstamo solidario en un documento de la Fundación Ciudadanos en Acción que lleva su firma, de su puño y letra. Justo después de aprobarse la reforma en el Senado, sin embargo, el economista alertaba que los senadores que la aprobaron se echaron al hombro una inmensa responsabilidad al garantizar que el Estado pagara el préstamo. Y este desenlace seguro no se lo esperaba, porque tras aprobarse definitivamente la reforma de Boric, Fontaine salió al ruedo a celebrar. En una entrevista en El Líbero dijo que era un avance y un éxito indiscutible para Con mi plata no, el movimiento que lidera y que surgió en defensa de nuestros ahorros. No sé usted, pero yo no me explico cómo una reforma que introduce reparto, que nos exige prestarle plata al Estado, que pasa por encima de nuestra voluntad, que debilita la propiedad y libertad sobre nuestros ahorros, pueda ser motivo de celebración. Una celebración triste, decadente por lo demás. Es como celebrar después de haber perdido la final del Mundial. Nos ganaron, pero pudo haber sido peor. No nos metieron tantos goles. Así de patéticas e incomprensibles suenan este tipo de declaraciones. Con la diferencia que esto no es un simple partido de fútbol, es el futuro de nuestra vejez. Si este momento fuera una foto, exigiría enmarcarla para el recuerdo. Una notable parada de carros de Rodolfo Carter a las periodistas Carola Urrejola y Paula Escobar en el programa Tolerancia Cero, porque se las cantó clarita. Criticó su falta de profesionalismo, su sesgo a la hora de entrevistar a los invitados y sus constantes encerronas cuando estos no son de su agrado. Es raro tener que explicarlo, Carola, Rodolfo. cada vez que viene alguien de derecha, ustedes dos tienen la misma actitud. No, si ya nos mandó al Zapallar, ya pero nos mandó al pasó, Chiringuito. no, pero es que ¿saben lo que pasa? Mire, yo lamento mucho tener que recordarles que en esta entrevista con Iván Poduje ustedes dos observaron la misma actitud. Y Yo creo que usted está copiando la receta de Iván Poduje. Quiero recordarle el resultado electoral que tuvo Iván Poduje, Rodolfo Carter. Iván, ¿pero te das cuenta que dejas tu rol de periodista para agredirme? A lo que luego siguió. Vino El Iván, tono lo marcó usted. y cuando vino Iván Poduje, ustedes lo acusaron de maltrato. Esa es historia pasada. Y Esa yo es lo historia único pasada que y estoy eso pidiendo... no tiene nada que ver en este momento. Carola, el tono en que tú me estás interrogando no es el tono de un periodista,
me estás haciendo juicios de valor. Hasta se les desfiguró la cara. Esto pasa cuando un espacio periodístico de supuesta rigurosidad, imparcialidad y profesionalismo se transforma en un espacio de comodidad, de imponer los propios términos, de creerse poseedores de la verdad, de no someter a todos a las mismas reglas del juego, tratos diferenciados. Bien, por aquellos que aprovechando ese espacio no se dejan amedrentar y lo hacen notar. Pasó colado entre tanta discusión previsional la continuación de la trama de la polémica y fallida compra de la casa de Salvador Allende. ¿Y qué es lo que se supo? Que la ex ministra de Bienes Nacionales y quien estaba a cargo de la compra, Marcela Sandoval, le alertó a la presidencia, a Boric y su equipo, al menos en 3 reuniones, del rollo en el cual se meterían con esto. ¿Pero qué pasó? No la escucharon, le bajaron el perfil y dijeron que sería un simple problema comunicacional del cual se haría cargo después la presidencia. Además, quedaron en evidencia porque mintieron. Cuando CIPER, el medio que dio a conocer esta información, se contactó con la presidencia para preguntar si es que habían recibido reparos desde el ministerio, algún ser pensante que alertara que esta era una mala idea, que respondieron que no, que nadie les había advertido. Ineptos y mentirosos. ¿Y quién terminó pagando por su descaro? La ministra a la que le pidieron la renuncia. Así se reparten puñaladas por la espalda. Pasó colado una actualización sobre la situación del desaforado diputado Mauricio Ojeda, ex bancada Republicanos, formalizado por fraude al fisco en la arista manicure del caso Convenios. Ahora se confirmó su prisión preventiva, aunque el tribunal determinó que podría pagar una fianza de 80 millones de pesos para cambiar su medida cautelar y conseguir, por ejemplo, su arresto domiciliario total. No ha pasado colado nuestro buzón de denuncias sobre adoctrinamiento ideológico en colegios y universidades. Nos han llegado hasta el momento varias denuncias, pero los invitamos a seguir compartiendo material para así poder armar un catálogo muy completo de todo lo que está pasando en educación hoy. Gracias por informarse con nosotros, nos vemos en una nueva edición de Un Flash Noticioso y muy buen fin de semana.